desde acá. Listos, entonces un saludo nuevamente. Vamos a tocar un tema muy importante de las matemáticas. Ustedes como futuros ingenieros, ¿cierto? Deben recordar que ustedes deben profundizar bastante, no solamente en los procedimientos, sino en la parte de la resolución de problemas, ¿sí? ¿Y por qué? Pues simplemente como lo decía la clase pasada, porque un ingeniero tiene que ingeniar, maquinar, resolver, ¿cierto? Diversos tipos de situaciones. Y un área como las matemáticas son las que nos permiten, ¿sí? Desarrollar habilidades cognitivas para ese tipo de resolución de problemas. Entonces, en ese orden de ideas, pues nosotros vamos a trabajar un área de las matemáticas muy importante que se llama álgebra, ¿sí? Y esa álgebra, vuelvo y repito, no es nueva para ustedes, ¿sí? Eso ya ustedes lo han visto con anterioridad. Por favor, me informan si están viendo la calculadora. Sí, señor. Sí, señor. Ah, bueno, muchas gracias. Porque pues hay veces, bueno, yo voy a quitar mi cámara para que no sé, que aquí hay veces el internet es muy regular, ¿sí? A esta hora tiende a caerse, entonces, bueno, entonces iniciemos. ¿Qué es álgebra? Pues es una disciplina de las matemáticas, ¿sí? Hagan de cuenta como una hija de las matemáticas, ¿sí? Bueno, voy a dejar de compartir pantalla o está como molestando este programita ahí. Bueno, es una hija de las matemáticas, mientras tanto les voy explicando, ¿sí? Para que ustedes tomen apuntes, que se encarga de estudiar cantidades conocidas y desconocidas. ¿Por qué el álgebra le causa molestias a los estudiantes, digamos, en grado octavo? Por la simple y sencilla razón que desde primero a séptimo siempre ven números, ¿sí? Pero cuando llegan a octavo empiezan a ver letras. Y cuando nosotros en matemáticas empezamos a ver números y letras, pues tendemos a confundirnos. Entonces, precisamente el álgebra es eso, es una disciplina de las matemáticas que estudia números y letras. Pero realmente, ¿qué representan esas letras? Cantidades desconocidas, variables o incógnitas. ¿Listos? Y, lógicamente, también trabaja cantidades conocidas o constantes. Y esos son los conocidos números. Entonces, por ejemplo, una expresión 3x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, espérenme, 5 que está buena ahí. 3x elevado al cuadrado. ¿Sí? Hola, profe, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. 3x al cuadrado, eso es una expresión algebraica. ¿Por qué? Porque tenemos una parte numérica y tenemos una parte literal. ¿Sí? Entonces, una expresión algebraica consta, vuelvo y repito, de una parte numérica y una parte literal. Entonces, ¿cuál sería la parte numérica? Entonces, la parte numérica sería simplemente este 3, que también es conocido como un coeficiente. ¿Sí? Y este x al cuadrado es la parte literal, que son letras, ¿cierto? Que representan una cantidad desconocida dentro del álgebra. Fíjate quieta. Bueno, entonces, ¿cómo se clasifican las expresiones algebraicas? Esto es bueno saberlo, ¿sí? ¿Cómo se Las ex- clasifican entre primero, segundo y tercer grado? bueno, ahorita por favor les agradezco las participaciones. Ah, Sofía. Cerramos los micrófonos, son tan El amables. internet que es bien bueno. Que yo quité el... Venga, hacemos una cosita. Listos, entonces ahora sí vamos a, ¿sí? Que si llegan, pues entonces, bueno, entonces les decía, eh, ¿cómo se clasifican las expresiones algebraicas? Entonces se clasifican en monomios, ¿sí? Y en polinomios, polinomios. ¿Listos? ¿Cuáles son los monomios? Simplemente expresiones algebraicas que tienen un solo término, ¿sí? Un ejemplo puede ser 4xy a la 3, puede ser, ¿sí?
XY a la 3. Eso es un monomio, ¿claro? Porque es solamente un término. Ahora, los polinomios se clasifican en... Porque es que si nosotros no manejamos este lenguaje, entonces no vamos a entender cuando nos digan qué es un binomio, qué es un trinomio. Entonces, un polinomio se clasifica en binomio, ¿sí? Trinomio, acá, trinomio, y así sucesivamente, ¿sí? Realmente esas son las tres que más se utilizan, binomio y trinomio, ¿sí? Eso ya podría ser cuatrinomio y así sucesivamente, quintinomio y demás. ¿Listos? Entonces, eso es infinito, cuatrinomio. Bueno, un ejemplo de un binomio. Entonces, un ejemplo de un binomio puede ser, por decir algo, x al cuadrado, ¿sí? X al cuadrado más 2y, ¿sí? Ahí ya tenemos un binomio. ¿Listos? ¿Por qué? Porque este es un término y este es otro término. Ahora, un trinomio. Vamos a imaginar este otro, ¿sí? Vamos a imaginar x a la 3, ¿sí? Más 2xy, ¿sí? Un ejemplo. Uy, ahí sí, me está molestando acá el mouse. Más 2xy menos 1, ¿sí? Menos 1. Este es un trinomio, ¿por qué? Porque este sería un término, 2xy sería el segundo término y menos 1 sería el tercer término. Y así sucesivamente. ¿Listo? Si tiene 4 términos serían cuatrinomios y demás. Pregunto yo, ¿será que el número 1 es un monomio? Sí. En ninguna parte dice que para que sea una expresión algebraica deba tener una parte literal o tenga letras. No. ¿Sí? Los números, por el solo hecho ya de ser números, es una expresión algebraica. Además, si yo tengo, por ejemplo, x a la 0, resulta que todo número elevado a la 0 me da 1. Entonces, 1 por 1 seguiría siendo 1. Y aquí hay una parte literal que no se viera, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, llegar y tener esta expresión, x a la 3, ¿será que es una expresión algebraica? Sí. A pesar de que solamente tiene la parte literal, también tiene la parte numérica. Lo que pasa es que como x al cubo por 1 es igual, entonces no hay necesidad de colocarlo. Entonces, muchachos, por favor, ¿cómo se clasifican las expresiones algebraicas? Entonces, otra vez, expresiones algebraicas, que tiene una parte numérica y una parte literal. ¿Claro? Esa parte numérica, pues son los números que nosotros ya conocemos, que pueden ser positivos, negativos, radicales y demás. ¿Sí? Y la parte literal, pues son las letras. X al cuadrado, Y, W, Z, F, G, la letra que ustedes quieran colocar ahí. Ahora, ¿cómo se clasifican las expresiones algebraicas? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se clasifican? Se clasifican en dos, en monomios y en polinomios. Y vuelvo y les repito, o sea, este es un lenguaje muy importante para poder entender todo lo que viene aquí en adelante. Entonces, monomios y polinomios. Los monomios, como ya lo dije, son expresiones algebraicas de un solo término. ¿Listos? Aquí está separado por comas. Y los polinomios pueden ser desde 2 o más términos. 2, binomio. 3, trinomio. 4, cuatrinomio. 5, quintinomio. Sextinomio, heptinomio y así. ¿Listos? Ahora sí queda explicado como la inducción al álgebra, ¿cierto? De aquellas expresiones que caracterizan como tal el álgebra. Bueno, entonces vamos a borrar todo esto y vamos ahora sí a lo que nos interesa, ¿cierto? A la suma algebraica. Vamos a la suma algebraica. Suma algebraica. Resulta que yo voy a explicar la suma y la resta ahí mismo. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque así como lo vimos nosotros la clase anterior, ¿sí? En cantidades positivas y negativas, yo puedo estar sumando dos cantidades negativas. Por ejemplo, menos 3 más menos 5. Debo 3.000 y debo 5.000. Yo sumo esas dos cantidades negativas. Y realmente ahí lo que uno ve son menos. Entonces, por eso en álgebra
prácticamente la suma y la resta son dos operaciones combinadas. ¿Qué es lo que debemos saber nosotros para poder sumar? Uno, tener muy claro la clase pasada, ¿sí? Cantidades positivas y negativas. Aquí es importantísimo que sepan manejar los signos. Si ustedes no comprenden muy bien lo de los signos, les toca devolverse. ¿Listos? Entonces, como les estaba diciendo, para sumar o restar algebraicamente, uno, tener muy claro los signos. Y dos, mirar que los términos sean semejantes. ¿Listos? ¿Qué significa que sean semejantes? ¿Sí? Que los términos sean semejantes. Sencillo. Vamos a mirar el siguiente ejemplo. 3x al cuadrado y menos 2xy al cuadrado, ¿sí? Más 4x cuadrado y menos, bueno, aquí me quedó esto mal. Vamos acá, bueno, menos x, bueno, tengámoslo aquí, este al cuadrado, más pongámoslo todo, 4x al cuadrado, ¿sí? Y más 8xy, ¿sí? Vamos a sumar de una vez ese polinomio y con eso les enseño cómo se hace esto. ¿Listos? Más 8xy menos 6x y al cuadrado más 1. Más 1. Bueno, voy a arreglar este que me quedó mal copiado acá. Sí, lo que pasa es que sin darme cuenta coloqué mayúsculas, esto por lo general se hace en minúsculas. Y. Listo. Pónganle cuidado, si ustedes prestan atención a este ejercicio, ustedes van a entender esto muy bien, muy fácil. Pónganle cuidado cómo es. Entonces, ya les dije, para sumar o restar en álgebra hay dos condiciones. La primera, mirar los signos, ¿sí? Y la segunda, que los términos sean semejantes. ¿Y qué significa que sean semejantes? Vamos a analizarlo. Yo quiero que ustedes vean este, ¿sí? Quiero que vean este, que la parte literal, x cuadrado y x cuadrado y son iguales. Entonces, este término es semejante a este. ¿Claro? Ahora, este otro término, quiero que lo vean. 2xy cuadrado. Mire que se parece mucho al primero y al tercero, pero resulta que no es semejante, ¿sí? Porque para ser semejante, la parte literal tiene que ser igual. Entonces, 2xy al cuadrado es semejante con este otro, ¿sí? Es decir, va a ser semejante con este. Y este va a ser semejante con este. Este 8xy, ¿qué sucede? No es semejante a nadie, queda solito. Y este número, no hay más números por ahí solitos, entonces queda también solito. Y entonces, ¿cómo se desarrolla eso? Pónganle cuidado. Muy fácil. Se organizan los términos semejantes. Entonces, cojo este, señor, 3x cuadrado y, bueno, voy a quitarle mayúscula porque es que realmente eso es sin mayúscula. 3x cuadrado y, ¿sí? Este señor que está aquí de primero, lo vamos a sumar con este. Entonces, lo sumamos acá. Más 4x al cuadrado y. ¿Sí? Entonces, x al cuadrado y. Estos dos los puedo sumar. Ahora coloquemos este, ¿cierto? Con este otro. Con su respectivo signo. Recuerden que nosotros debemos tener muy claros los signos. Menos 2x y al cuadrado. Entonces, tenemos acá. Entonces, menos. Y sumamos este otro. Menos 6xy cuadrado. ¿Qué estoy haciendo ahí? Simplemente los estoy organizando para ahorita llegar y sumarlos. ¿Sí? Entonces, para ahorita llegar y sumarlos. Así es así de sencillo. 6xy cuadrado más 8xy más menos 1. Más 8xy más 1. Listo. Póngale cuidado. Entonces, ¿qué hice yo ahí? Prácticamente los volví a copiar. ¿Sí?
pero ya los copié organizaditos. ¿Por qué? Pues porque ahorita sí ya voy a poderlo sumar. Este 3 lo voy a poder sumar con este 4. Este menos 2 lo voy a poder sumar con este menos 6. Y estos ya me quedan así, me queda la respuesta. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Esto me quedaría 3 más 4, 7, ¿sí? 7, y la misma parte literal, x al cuadrado y. ¿Listos? X al cuadrado y. Entonces, ¿este de dónde salió? De sumar estos dos. Ahora, menos 2 menos 6. Eso nos da menos 8. Y aquí es la parte de lo que yo les decía a ustedes. Deben saber muy bien signos. Si ustedes dicen menos 2 menos 6, llegan menos por menos da más, y eso da 8, les queda mal. Y dejamos la misma parte literal. ¿Listos? Menos 2 menos 6 me da menos 8. XY cuadrado. Más 8XY más 1. ¿Sí? Me queda exactamente igual que el de arriba. ¿Por qué? Pues porque XY no tiene más términos semejantes ni nada, entonces se deja tal y como está. Y esa es la suma o resta algebraica. Aquí yo, ¿por qué les decía que resta también es lo mismo? Pues porque miren, el menos, estamos trabajando también con menos. Si habláramos de solo suma algebraica, pues no tendríamos menos por acá, pero resulta que sí tenemos menos. Entonces, por eso, este tema ustedes lo pueden ver como suma o resta algebraica. ¿Listo, muchachos? Entonces, así de sencilla es la suma del álgebra. El álgebra ya tiene sus condiciones para poderse sumar, ¿sí? En aritmética, es decir, cuando son solo números, en aritmética ahí simplemente se suman organizando unidades, decenas, centenas, ¿cierto? Y listos. Pero aquí no, en álgebra, ¿cuáles son las dos condiciones? Uno, tener cuidado con los signos, o pues operar bien los signos. Y dos, que es la más importante, agrupar los términos semejantes. ¿Listos? Bueno, voy a dejar de compartir un poquito pantalla. Bueno, llegó Andri. Preguntas, muchachos. ¿Entendieron eso? ¿O si vamos bien o vamos regular? Cuéntenme. ¿Sí? ¿Sí me están escuchando? ¿Sí me están escuchando? ¿Alguien me está escuchando? ¿Sí está grabando o no está grabando? Bueno, Paola, muy bien. Gracias. Bueno, vamos a seguir compartiendo pantalla. Voy a hacer otros dos ejemplos porque esto ya prácticamente se acaba. Lo que yo les decía, o sea, esto es repaso, ¿sí? Y la universidad lo sabe. Pero de todas maneras, es bueno que ustedes lo trabajen, lo miren. ¿Listos? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. 4m mn al cuadrado, ¿sí? Veámoslo ahí, mn al cuadrado, menos 6mn más 8mn cuadrado, o m cuadrado n menos 6mn más 4 m cuadrado n menos, bueno, aquí era, yo creo que más 1, pero era más 4, vamos a colocarlo aquí, más 4, ¿sí? Menos 8 mn cuadrado. Ah, ya sé por qué no me respondieron. De pronto está mal configurado mi Zoom. Y entonces, ya ahorita les activo el audio. Bueno, más 5. Bueno, entonces el micrófono. Bueno, muchachos, entonces, pónganle cuidado cómo vamos a desarrollar esto. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Vamos a organizar los términos semejantes. Vamos a mirar este señor con quién es semejante. 4mn cuadrado, entonces con este no me sirve, con este tampoco me sirve, con este no, con este tampoco, porque el que está al cuadrado es n, ¿no? Entonces debemos tener cuidado con eso. Y este sí me sirve. ¿Listos? 8mn cuadrado.
Entonces, estos dos son semejantes, los puedo ir agrupando. Ahora, vamos a buscar MN solamente. Entonces, yo veo que es este, ¿cierto? Bueno, lo podríamos hacer de otro color, ¿sí? ¿Hay algún otro MN? No, no hay más. Entonces, lo dejamos así. Eh, bueno, hagámoslo ahora azulito. Entonces, ahora miremos este, ¿sí? 8M cuadrado N. ¿Será que hay algún otro? Sí, con este, ¿cierto? Y el menos 5 se quedaría solito, ¿cierto? Entonces dejemos este colorcito verdecito. ¿Listos? Entonces, ahí con colores, bueno, estos dos pues los repetí, pero con colores yo quiero que ustedes vean cómo se organizan los términos semejantes, ¿sí? Es decir, que su parte literal es la misma. Por eso se llaman semejantes. ¿Listos? Entonces, vamos a desarrollarlo rápidamente. Entonces, organicemos este, 4mn cuadrado, ¿sí? Este lo tenemos que sumar ¿con quién? Con menos 8mn cuadrado. Entonces, 4mn cuadrado, ¿sí? N cuadrado menos 8mn cuadrado. ¿Listos? Entonces, ahí ya quedamos esos dos ahí. Ahora vamos a hacer los mn. Entonces, menos 6mn, ¿sí? Que es este señor. Y tenemos otro exactamente igual. Menos 6mn, ¿sí? Son términos diferentes, ¿sí? O sea, son iguales, pero distinto el uno del otro. Este es uno y este es otro, entonces toca sumarlo de todas maneras. ¿Listos? Ahora, ¿quién sumamos? Nos falta este señor, entonces nos falta el 4, los azulitos, ¿no? Entonces, más 8, m cuadrado n, m cuadrado n, m cuadrado n, ¿sí? Más 8m cuadrado n, más 4m cuadrado n, más 4m cuadrado n. ¿Listos? Por último, dejamos el que no tenía agrupado con nadie, entonces sería más 5. ¿Listos? Bueno, entonces, ¿ahora qué hacemos? Vamos ahora sí, a colocar la respuesta. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a sumar estos dos, ¿cierto? Y eso nos daría menos 4mn cuadrado. ¿Listos? ¿Cómo así, profe? ¿Por qué? Porque 4 menos 8 tienen 4000 y deben 8000, quedan debiendo 4. Ojo con esos signos. Es muy importante lo que les decía, manejar los signos. Ahora este 6mn, vamos a sumarlos aparte, entonces hagámoslos de otro color. Entonces hagámoslos acá, porque pues para diferenciarlos de que son dos semejantes ellos solamente. Y menos 6 mn nos da menos 12. No me vayan a decir que menos por menos da más, porque recuerden que ahí no hay paréntesis, ¿sí? Hasta ahora estamos viendo suma. 12mn. ¿Listos? Ahora sumemos otro. Entonces sumemos este. 8. Casi no se ve. 8 más 4. Entonces ambos son positivos. Está muy fácil. 8 más 4, 12. Este casi no se ve. Y lo cambiamos por otro color porque es que realmente no se ve. Más 12. Miren que la respuesta se puede parecer, ¿no? O sea, uno puede llegar y mirar que este se parece mucho con este, ¿no? El primero con el tercero, pero miren que aquí el cuadrado lo lleva n, aquí el cuadrado lo lleva m. Y por último, más 5. El 5 queda solito. ¿Listos? Y eso sería la suma o resta algebraica. Así de sencillo. Que a esto le metemos fraccionarios, que a esto le metemos otros términos, pues sí, esto que ya es diferente. Bueno, entonces, listos, ahora sí. Bueno, muchachos, preguntas de suma y resta algebraica. Ahora sí yo creo que ya pueden hablar. Sí, sí, señor.
Bueno, listos. Preguntas, dudas, Todo va inquietudes. claro hasta el momento. ¿Sí? Ah, bueno, listo, muy bien. Profe, una pequeña pregunta ya que, Cuéntame. profe, los exponentes al sumarlos quedan exactos, digamos los exponentes no se cambian, ni se suman, ni se restan, ¿cierto? Quedan exactamente como viene en la ecuación, digámoslo así. Es, es una pregunta muy importante, una pregunta muy, muy importante. ¿Por qué? Porque ahí, como se dan cuenta, la parte literal no se toca para nada, se deja exactamente igual. Y esa es la diferencia con la multiplicación algebraica, que es lo que vamos a ver ahorita. ¿Sí? Multiplicación algebraica. Entonces, muchachos, vamos a dejarlo ahí, suma y resta, y ahora vamos a pasar a multiplicación algebraica. ¿Listos? Entonces, alcanzamos a hacer multiplicación de monomios y para ahorita que cuando se acabe, vemos multiplicación de polinomios. ¿Sí? Si se llega a acabar ahorita la conferencia. Entonces, recordando, es que yo tengo acá unas cosas de cálculo. Con razón yo decía, pero esto porque está como lento. Sí, claro. Bueno, ahorita lo borramos. Bueno, entonces, les estaba diciendo, eh, la suma algebraica, condición, operar los signos, dos, que los términos sean literales. La multiplicación algebraica ya es un poco más dispendiosa, es decir, el procedimiento ya es un poco más extenso, ¿sí? Primero que todo tenemos que conocer muy bien las propiedades de potenciación, ¿sí? Eso debe quedar muy claro. Y entonces vamos a hacer multiplicación de monomios. ¿Listos? Entonces, recordando lo que vimos ahorita, ¿qué es un monomio? Pues una expresión de un solo término. ¿Listos? Una expresión de un solo término. Entonces, vamos a multiplicar lo siguiente. 3x, bueno, 3, sigamos con m, n, p a la 3. ¿Sí? Vamos a multiplicar ese. Y vamos a multiplicarlo por 2m n al cuadrado, ¿sí? Con este ejemplo, pues ya ustedes van a entender mejor en qué consiste eso de la multiplicación algebraica. Bueno, esto es multiplicación de monomios. ¿Por qué, muchachos? Porque aquí hay un monomio y aquí hay otro, ¿sí? Entonces, este se multiplica por este, ¿sí? Monomios. Si, por ejemplo, yo le colocara aquí un 1, entonces ya sería de un monomio por un binomio, ¿sí? Es decir, monomio por polinomio. ¿Por qué? Porque aquí ya hay dos términos. Pero vamos a hacerlo solamente con uno, para que vayamos paso a paso. Entonces, ¿cómo se desarrolla eso? Entonces, lo primero es multiplicar los coeficientes. ¿Listos? Y ya sabemos que 3 por 2, 6. ¿Listos? Ahora multiplicamos m y miramos a ver si hay otra m en el otro factor. Esto se lee, ¿cómo se lee esto? 3mnp a la 3 o al cubo, factor de 2mn al cuadrado p. Multiplicamos m por m y aquí viene una propiedad muy importante, que cuando las bases son iguales, los exponentes se suman. Lo que pasa es que nosotros debemos saber, por ejemplo, que nosotros vemos la m ahí solita, pero realmente esto está elevado a la 1. ¿Listos? Entonces, por eso, este 1 de esta m se suma, perdón, con este 1 de esta otra m y nos daría al cuadrado. Ahora, n por n al cuadrado, entonces nos daría n a la 3. ¿Listos? ¿Por qué? Nuevamente, n por n, o sea, como aquí hay n en ambos términos, y esta n tiene un 1, que uno no se lo coloca, se suma 1 más 2, 3, y nos quedaría n al cubo. Y por último, p a la 3 por p a la 1, quedaría p a la 4. Y esa sería la respuesta de la multiplicación. ¿Listos? Entonces, ¿qué vamos a aprender acá? Vamos a aprender lo siguiente, que, bueno, vamos a escribirlo acá, pero cierto que este no se puede, bueno, a por a
Ahorita yo coloco los exponentes. Es igual a... bueno. Vamos a dejarlo un poquito espaciado y vamos a rayar. Pónganle cuidado. Si yo tengo la misma base, ¿sí? Imaginen que esto es A o es M o es X, como quieran. ¿Sí? Si la misma base se multiplica, entonces se suman los exponentes. N más M nos quedaría la respuesta. ¿Listos? Esa es una propiedad de potenciación que se utiliza para multiplicar en álgebra. Hay muchas otras propiedades de potenciación que se utilizan, pero pues ese es un tema bastante amplio. Y ustedes recuerden, por ejemplo, que suma y multiplicación en álgebra, eso cuando lo vieron en octavo, eso lo vieron ustedes casi en un periodo, ¿sí? Aquí lo estamos viendo en una hora, entonces, por eso pues se necesita que ustedes refuercen ya como cosa de ustedes. Bueno, hagamos otro ejemplo, ya para terminar, ¿sí? Vamos a hacer otro monomio y dejemos los polinomios para ahorita, para la segunda. ¿Listos? Entonces, vamos a hacer otro. Con eso también salen fraccionarios. Yo creo que en ese taller o en el parcial posiblemente le salen fraccionarios. Entonces, vamos a hacer 8 x a la 3 y a la 4 o y simplemente z al cuadrado. ¿Sí? Vamos a multiplicarlo por menos 2x z y listo. Vamos a hacer esa multiplicación. Se van a dar cuenta que es muy sencillo. Entonces, se multiplica 8 por menos 2. Y como lo vimos en la tutoría anterior, la clase anterior, más por menos da menos. Entonces sería menos. Y 8 por 2, 16. Listos. X a la 3 por X a la 1. Entonces nos daría X a la 4. ¿Claro? Ahora, Y, aquí no hay Y. Entonces, Y por 1. Y Y por 1 da Y. Z al cuadrado. Y aquí está la 1. Entonces, 2 más 1, 3. Y esa es la respuesta. ¿Listos? Entonces, preguntas. Profe, Cuéntame. su merced está diciendo que los exponentes se multiplicaban, ¿verdad? Se suman. Se suman perdón, es que entendí, se multiplican. Entonces yo estaba pensando, entonces si multiplicamos como x está el cubo, entonces x, y en la otra parte del paréntesis está x equivale a 1, digamos el exponente es un hito. Entonces pensé que era 3 por 1, 3, pero como nos está explicando ya es sumando. Sí, por favor, recuerden cuando les escribí aquí a a la n por a la m, los exponentes n más m se suman. ¿Listos? Bueno, alcanzamos a hacer el último ejercicio. Bueno, sí, señor. Eso, muy bien. Eso a mí me gusta que pregunte porque esa duda hay veces ayuda a explicar muchas cosas que a uno se le olvida explicar. Bueno, hagamos otro, a ver. Vamos a hacer un fraccional. O hagamos un monomio por un polinomio. Sí, quedan 4 minutos. Vamos a hacer un monomio pequeñito por un polinomio. Entonces hagamos menos 4. X a la 3. Y. Sí, dejémoslo así. Multiplicado o factor de 2x z a la 2, no, sí, a la 2 al cuadrado, menos 5x y a la 4. Listo, démoslo ahí nomás. ¿Listos? Bueno, entonces vamos a multiplicar. Muchachos, esto es prácticamente el mismo procedimiento, pero aquí ya nos cambia algo, que ya no es multiplicación de monomios, sino es multiplicación de monomio por binomio. ¿Sí? Es decir, vamos a multiplicar un monomio por un binomio. Y póngale cuidado cómo se hace. Esto se llama también propiedad distributiva a derecha. Es decir, este menos 4x al cubo al cubo y se multiplica por este y después se multiplica por este.
¿sí? Eso se puede hacer horizontal. Ahorita en la próxima clase vamos a ver multiplicación de polinomios, ¿sí? Y ahí sí vamos a hacerlo vertical. Es bueno porque ahí sí ya pues es un proceso un poco más extenso. Bueno, entonces vamos a hacer esa multiplicación. Menos 4, vamos a hacer este primero. Menos 4x al cubo y por 2x z al cuadrado. Menos por más, menos, ¿cierto? Y entonces nos daría menos 4 por 2, 8. X al cubo por x me da x a la 4. ¿Listos? Por favor no olviden que es sumando. ¿Listos? X a la 4. Y por 1, aquí miren que en este término estoy multiplicando solamente este por este. Este menos 5 todavía no le estoy haciendo nada. Y no hay aquí nada. Entonces es como si fuera por 1. ¿Sí? Y por 1, como si esto valiera 1, pues y. Y lo colocamos. Ahora, ¿será que toca poner esta z cuadrado? Claro que sí toca ponerla al cuadrado. Porque aquí es como si fuera también un 1. Y 1 por z al cuadrado quedaría z al cuadrado. ¿Listos? Bueno, ya multiplicamos este menos 4x al cubo y por 2x z al cuadrado. Ahora vamos a multiplicar este por el segundo. Menos por menos, más. 4 por 5, 20. ¿Sí? O sea, vamos a multiplicar 4 por 5, 20. X al cubo por x a la 1. X a la 4. ¿Listos? X a la 4. Y por y a la 4. Y a la 5. Y terminamos, muchachos. Esa es la respuesta. Así de fácil. ¿Listos? Esa es la respuesta de multiplicar un monomio por un binomio. Entonces, ahorita pues les voy a pasar el enlace de YouTube para que vean la videoconferencia y nos vemos entonces a las 8. Yo creo que estaría bien. ¿Listos? Para trabajar aunque sea la otra hora para que tengamos tiempo para descansar y para terminar multiplicación de polinomios. ¿Listos? Sí, señor. Bueno, entonces, Sí, señor. así quedamos. Ahorita a las 8, por favor, ojalá lleguen más compañeros.